Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Les saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo directamente a través de esta transmisión digital de Foro Jurídico a nuestra entrevista semanal. Saludo también y le doy la más cordial bienvenida a los amigos, a las amigas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, en las redes de Foro Jurídico y pues también de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bueno, pues hoy, como ya es costumbre, que lo hemos venido haciendo a través de más de 2 años, 3 meses, desde que empezamos con este complejo problema de la pandemia del COVID-19, pues hemos estado cada jueves llevando a nuestra comunidad jurídica de la Ciudad de México, de varias entidades del país que se suman con nosotros, cosa que les agradecemos su confianza, pues llevando el análisis de los temas jurídico-políticos, legislativos, jurisdiccionales más relevantes de la agenda nacional, a través de las entrevistas y de la opinión de nuestros amigos, de los especialistas, de los funcionarios. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante, un tema de mucha actualidad, como es en el contexto de la reforma laboral en la que estamos inmersos ahorita en todo el país, hablar de la democracia sindical. Y para ello, pues, le hemos pedido y le agradecemos también, le damos la bienvenida que haya aceptado la invitación al magistrado Plácido Morales Vázquez, que venga a platicar con nosotros de estos temas. Él es, pues, nada más ni nada menos que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un gran jurista que se ha desempeñado en áreas políticas, en áreas administrativas, en áreas jurisdiccionales, en áreas académicas, un distinguido colega, amigo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, Plácido, pues, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación para que platiquemos un poco sobre estos temas de la reforma laboral, cómo impactan en este importante tribunal federal que tú presides, para que nos platiques un poco qué se hace en este tribunal, a diferencia de otros de justicia laboral, y sobre todo que platiquemos sobre un tema muy importante que es uno de los tres ejes, diría yo, de esta reforma laboral, que es el de la democracia sindical. Así es que bienvenido, querido magistrado Plácido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación con tus amigos de Foro Jurídico. Gracias. Bueno, agradezco al maestro Elías Huerta Psijas la oportunidad de estar conversando con él y a Foro Jurídico y a la Asociación de Doctores en Derecho. A todos les expreso mi agradecimiento por esta oportunidad y particularmente a Elías, a su generosidad, y esperamos poder platicar bien. Pues muchas gracias, de verdad que nos da mucho gusto, es un tema muy importante, ha tenido en general en el país sus altas y sus bajas en la implementación de esta, pues digamos, reforma de las de más amplio calado que ha emprendido esta administración y en el ámbito jurisdiccional y jurídico, esta reforma laboral que si no mal recuerdo, bueno, se debe a una reforma constitucional en 2019 y que pues ahí va, poco a poco implementándose en los estados. Algunos estados van más rápido, como el Estado de México, otros van más despacio. Si no mal recuerdo, hace un par de meses se puso un freno en la Ciudad de México con la implementación de la reforma, porque no es nada fácil cambiar las tradicionales juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales de forma. Entonces, bueno, pues déjenme decirles, nuestro invitado de hoy, el magistrado Plácido Morales Vázquez, ya lo decía yo, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es un profesor muy distinguido en nuestra facultad, no obstante que su vida la ha pues, alternado en el servicio público, en la academia, en los medios de comunicación, también es columnista y articulista de varios medios,
pero es profesor de Teoría General del Estado y de Teoría Política en nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM. Él pues, ha ocupado varios cargos en su natal Chiapas, como a nivel federal. A nivel federal ha sido delegado de CORED, ha sido delegado federal de Cedesol en el estado de Zacatecas, fue pues, delegado de CORED en Chiapas, y bueno, también en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, fue subdelegado en varias delegaciones, y en su estado, bueno, pues fue presidente municipal, lo cual yo creo, no me dejarás mentir, Plácido, yo nunca he tenido esta experiencia, pero ser presidente municipal en estas estructuras que son la célula política y administrativa en la que se divide la República Mexicana, ha de ser una gran experiencia, porque es un contacto directo con la gente, más que nadie, todos los días, las 24 horas. Así es que, bueno, pues nuestro invitado fue presidente municipal en su natal Ocotzingo, o cómo, no sé. ¿Cómo? Ocosocuautla. Fíjate. Ocosocuautla, Coita. La verdad que nada más de Chiapas conocemos muy poquitos. Bueno, en otros estados no cantan rancheras, no se familiariza con los nombres, ¿no? Pero fíjense, nuestro invitado de hoy pues ya fue secretario del Trabajo en su estado, fue secretario de Pesca y Acuacultura y coordinador en jefe del gabinete de gobierno, y bueno, también ha sido acreedora por su labor cultural científica al Premio Chiapas 2018 en Ciencias Sociales. Y desde 2018, 2019 creo, pues es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y le ha tocado pues encabezar los esfuerzos de transformación de este importante Tribunal de la República en medio de esta importante transformación del medio laboral. Quisiera empezar, Plácido, si nos platicas un poco, pues, ¿qué se hace en este tribunal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este tribunal con los tribunales normales de trabajo, locales o federales? Bueno, empieza a haber una diferencia ya sustantiva. Referiste hace rato de la dificultad de la supresión de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Todavía sobreviven porque traen una carga litigiosa y un pasivo laboral pendiente de ejecutar bastante considerable. Pero la diferencia sustantiva entre este tribunal y los tribunales tradicionales de materia del trabajo, o los que están ya por extinguirse, es que el tripartidismo aquí ha subsistido. O sea, la integración del tribunal es sus 8 salas, siempre con un representante del trabajo, un representante del gobierno y prácticamente un juzgador que preside, un juzgador en carrera prácticamente que preside cada una de las salas. Lo sustantivo en una parte, en materia individual, es el tripartidismo. ¿Y qué sería lo sustantivo para separarlos de los otros órganos de justicia laboral o de administración laboral, los órganos de registro? Por ejemplo, nosotros, para determinar la toma de nota de un registro sindical o una renovación sindical o una reafiliación de un trabajador sindicalizado, pasa por este pleno en el que estoy. Y el pleno tiene una función un tanto jurisdiccional en su resolución. Y en la parte del apartado A con la reforma, pues es un acto totalmente administrativo. Es decir, se crea una nueva organización sindical y nada más tienen que reunir el requisito de los 20 trabajadores y obtendrán la toma de nota o el registro. En el caso del apartado B es un tanto distinto. Y eso hace la separación
entre este tribunal y los otros tribunales de justicia laboral. Aparte, otra cuestión, ya no determinante en lo que son los efectos de la Administración de Justicia o de los registros sindicales. Este es un tribunal central. Es un tribunal central que solo tiene sede en la Ciudad de México y su competencia es federal. Y pues la otra, este tribunal tiene algo que va a sobrevivir con la reforma laboral, es que el nombramiento del presidente del tribunal, que soy yo, es el nombramiento que hace el titular del Poder Ejecutivo. Esa sería la diferencia, ¿no? Ahora, creo que ustedes pues, nada más llevan asuntos de conflictos laborales de trabajadores al servicio del Estado. O sea, cualquier trabajador de una empresa privada no viene con ustedes. Ustedes son el tribunal burocrático, ¿no es así? Sí, somos el tribunal burocrático. Y pues un trabajador en particular pues irá al apartado A antes a una junta de conciliación y arbitraje, dependiendo de su competencia, y ahora pues a un juzgado laboral, que dijiste que del Estado de México lo tiene muy avanzado, es cierto, es cierto. Ahí va el proceso de reforma laboral para cambiar la naturaleza de los órganos de impartición de justicia laboral. Pero con nosotros diríamos que hay estas funciones, ¿no? Uno, la parte individual, cualquier cuestión procesal para un despido injustificado o la falta de prestación de algunas prestaciones de ley para un trabajador individual. Para lo colectivo sería el registro de un sindicato ante el Pleno, sería un emplazamiento a un arbitraje o un emplazamiento a huelga en el caso de un sindicato con algún órgano del Estado. No todos, ¿no? Hay órganos del Estado que están en el apartado A, no todos, por la naturaleza de los organismos de la Administración Pública Federal. O sea, como el Seguro Social, por ejemplo. Por ejemplo, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, prácticamente el tribunal, su estricta competencia es los órganos de la Administración Pública Federal dependientes directos del Poder Ejecutivo, ¿no? Es la Secretaría de Estado. Y los organismos de la Administración Pública Federal centralizados. Muy bien. Déjame, haciendo un poco el marco, nosotros le hemos venido dando, pues desde el foro jurídico, desde la academia, seguimiento a esta importante reforma laboral. Y según entendemos, pues, los tres grandes ejes, es muy rica y muy vasta esta reforma laboral en sus objetivos y en sus intenciones, muy profunda, pues se ha comentado que básicamente el primer gran vértice de esta reforma es la sustitución de las tradicionales juntas de conciliación y arbitraje por juzgados laborales de plena jurisdicción, ya no donde esté representado el gobierno, el trabajador y los patrones, ¿no? Sino ya tribunales plenos. Segundo, acabar con el outsourcing, que traía una serie de, digamos, de polémicas respecto a que si la mano de obra barata, que había una gran injusticia para los trabajadores en México, porque las maquiladoras, en fin, ese fenómeno había que superarlo. Y tercero, el tema de los derechos de los trabajadores, de los derechos sindicales, que también en este contexto, pues era un tema muy polémico y muy cuestionado. Y sobre todo en el marco de la firma del último Tratado de Libre Comercio, donde hubo más presión de Estados Unidos y Canadá para que nuestros trabajadores tuvieran verdaderos derechos como tales, que los sindicatos
fueran verdaderos sindicatos, verdaderas estructuras de apoyo a los trabajadores y no de control gubernamental o de control empresarial. Y bueno, y esta es una cosa muy importante que a mí me gustaría que profundizáramos con tu experiencia sobre la democracia sindical, que es un poco, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Qué ha pasado con, o cuáles son las modificaciones que esta reforma ha tenido impactado en los sindicatos nacionales? Creo que es un tema que poco se analiza, que poco se ve en el trasfondo de la reforma laboral, pero que es muy importante, es fundamental. ¿Qué nos comentarías al respecto? Sí, yo creo que existe, finalmente, profesor de la Facultad de Derecho, existe un elemento de sistematización muy metódica, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste todo este universo que se llama la reforma laboral, que le llamamos la reforma laboral? Es decir, la primera reforma se asocia al proceso de negociación del antiguo Tratado de Libre Comercio, que es la reforma de abril del 2017, es decir, se aprobó la reforma constitucional al artículo 123 en el sexenio pasado. Ahora, en este sexenio se le dio continuidad en la otra parte, diríamos, una, la de los organismos encargados de la administración de justicia laboral, que ya lo hablamos, ¿no? Hacer más expedita la justicia pronta y expedita, ¿no? Como lo dice el principio constitucional, de que el trabajador o el patrón, en su caso, ¿no? Tengan una manera de recibir la justicia que demandan de una manera ágil, voy a decir, para no volver a repetir lo mismo, que quedó la leyenda de los tortuosísimos, sinuosos y voluminosos expedientes laborales, ¿no? Eternos. Y la reforma lo que marca para el apartado A es un procedimiento fluido. Esa es una parte. La otra es la supresión de la subcontratación. Esa cuestión tan difícil de que el Estado mexicano pudiera intentar siquiera la supresión, porque en la franja norte, pues es un factor de mercado la subcontratación, y el hecho de suprimirla, pues significaría ahuyentar, como se dice mediáticamente, la inversión en la franja norteña, donde las empresas maquiladoras demandan tal mano de obra. Pero se hizo la supresión de la subcontratación, tanto para el apartado A como el apartado B. Se hizo dejando una parte subsistente de la subcontratación. Es decir, mientras no sea la actividad económica preponderante de la empresa. Y también para el gobierno, porque en el gobierno se empezó a subcontratar y llegó a prevalecer tanto la subcontratación y algunas otras derivaciones, algunos otros vicios. Ahora, la subcontratación puede ser, ¿no? En este tribunal nosotros contratamos a personal que en el momento de la contratación adquiere derechos y nosotros obligaciones, y también el trabajador adquiere obligaciones, el trabajador burocrático. Pero, pues para servicios de aquí, pues cabe la subcontratación. Aquí el servicio de la limpieza, el servicio de los mantenimiento de fotocopiadoras, son subcontrataciones que están sujetas a una regulación más estricta, tanto fiscal como de registro en la Secretaría del Trabajo. Estamos hablando de esa parte individual sobre la reforma, pero hay una parte colectiva que marca una ruptura o una diferencia o un cambio radical en el proceso de legitimación de la vida sindical de nuestro país, que es el voto personal libre, directo y secreto de la reforma laboral para la elección de los líderes sindicales. Es algo que debía haber sido nuestro país,
de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, que desde el 48 el Estado mexicano suscribió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero nunca se trasplantó a la ley o se replicó en la ley laboral y consecuentemente nunca tuvo aplicación. Razones sobradas, ¿no? El antiguo sindicalismo corporativo pues tenía la ventaja para los trabajadores privados del apartado A de neutralizar el movimiento obrero, neutralizar en gran parte la posibilidad de la huelga como recurso, ¿no? Ya ves que allá en la Facultad de Derecho el maestro Trayo era el apologista de la huelga como instrumento de reivindicación de los trabajadores y en la teoría integral, que muchos la escuchamos ahí como instrumento de la revolución proletaria, ¿no? Que estaba de moda en ese tiempo ese discurso, ¿no? En México fuimos muy diestros para encauzar el movimiento obrero en lo que toca a los trabajadores en particulares, o sea, estamos sujetos al apartado A. Y nunca se llevó a cabo la elección libre de los sindicatos y fueron construyéndose las grandes centrales de trabajadores. Incluso pues había que ver que existía la cláusula de exclusión, que era el principio de exclusión e inclusión en un sindicato en automático que a la vez pertenecía a una federación, que a la vez a una confederación, que era pilar de un partido o sector de un partido, y consecuentemente era una parte paraestatal de control político y de dominación. Los tiempos fueron cambiando, los tiempos fueron cambiando no solo para nuestro país, sino fueron cambiando para la clase trabajadora en el mundo. Y nosotros no podíamos quedarnos ajenos. Junto con el sistema de partidos, simultáneamente debió crearse la libertad sindical. Nos tardamos un poquito. Tuvo que venir, como lo has dicho, la necesidad de aplanar el camino para la suscripción del tratado del TEC-MEC, que ya no era el Tratado de Libre Comercio, para que se hiciera obligatoria este modo de elección de los sindicatos, por el voto personal, libre, directo y secreto. Diríamos que en esta parte, sería el voto, lo personalísimo o la secrecía del voto y la intransferibilidad del voto, una. La otra sería la libre sindicación, es decir, el poder hacer 1, 2 o 3 sindicatos. Y la otra parte de la reforma es la huelga. Estoy hablando del apartado A. La huelga, la posibilidad o la necesidad del recuento para la huelga, ¿no? No solo el comité ejecutivo electo o el órgano directivo electo tenga la potestad del emplazamiento a huelga, sino también la base trabajadora, ¿no? Que eso fue algo que ya estuvo mediatizando la demanda colectiva de los trabajadores. Pero si esto lo pasamos al apartado B, Elías, esto tiene otro significado, un significado distinto, y trato de platicarlo si todavía no me he excedido mucho. No, adelante, es muy interesante. Libre de largo. Es decir, en el lado del apartado B, la naturaleza del trabajador es distinta. La del trabajador al servicio del Estado. Por eso hay estados, naciones, que no tienen una legislación laboral propia para los trabajadores al servicio del Estado. Se sujetan al servicio civil o a los organismos civiles. Hay muchos países, ¿no? En los que no existen tribunales como este. Bueno, aquí en nuestro país existe este tribunal. No puedo explicar los fenómenos de las instituciones si no hace uno un breve recuento de la causa, del por qué. Es decir, en nuestro país nosotros
hablamos del derecho del trabajo y decimos en nuestra Constitución, otra vez a la Facultad de Derecho, ¿no? Nació el derecho social. Y es cierto, nació más que de la doctrina, nació de un sentimiento que veo en el debate de los constituyentes, cómo fue perfilando el artículo 123 y cómo fue de un mínimo de prestaciones, fue adicionándoseles, por ejemplo, la prestación, las prestaciones, la participación de los trabajadores al servicio, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que nosotros lo conocemos como reparto de utilidades. Cómo se fue regulando en el debate del constituyente el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, la doctrina social del trabajo en nuestro país prácticamente nació de un sentimiento de justicia. No nació ni en los centros de investigación, ni en las aulas de ninguna universidad, ni en el derecho comparado. Cuando revisan los constituyentes, habían 2 o 3 que eran abogados, otros no los eran. Habían sido dirigentes sindicales. Y bueno, pues venía todo ese espíritu decimonónico de la primera década del siglo XX, que se manifestó en Europa y parte de nuestro país, y que el referente era la huelga de Cananea y Río Blanco, que siempre los tenemos presente en el santoral cívico de nuestro país. Así nació para nosotros el derecho del trabajo. Pues después nacieron las juntas de conciliación y arbitraje, la Ley Federal del Trabajo, y cómo surgió el derecho burocrático, el derecho del trabajo en nuestro país. Surgió porque surgió también del nervio social del movimiento de los médicos y los maestros, de finales de la década de los 50. Y siempre el Estado mexicano, receptivo a los sentimientos, siempre de ir, si no a la vanguardia, ir a la retaguardia de los movimientos. Después de concluida la década de los 50, 60, empezando en la década de los 60, se promulgó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se creó este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con una sola sala, ¿no? No eran tantas las controversias que surgían. Bueno, todo este proceso de nacimiento de este tribunal y de esta ley tuvo que llevar un elemento importante, que era la parte colectiva, porque un trabajador al servicio del Estado no genera una riqueza tangible, o no genera una riqueza, genera un servicio, pero tiene derechos y tiene obligaciones el patrón y tiene obligaciones el trabajador. Por eso tenía que regularse la relación laboral, ya no con un estatuto como antes estuvo, sino con una ley federal. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, el trabajador al servicio del Estado fue una parte de delicado manejo por las cuestiones estratégicas las cuestiones estratégicas en las que está soportado el trabajo de un trabajador de Pemex, por ejemplo, o de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, o de un trabajador de Hacienda, o un trabajador de salud, que ya está médico basificado, que ya tiene derecho, que fue la lucha del movimiento médico de los años de los 50, 60. Al significar este tipo de trabajo, esta condición de relativa autonomía y no total subordinación, la relación laboral se tiene que regular de una manera distinta, pero también la representación colectiva de una manera distinta. Es decir, para el Estado mexicano y para el régimen anterior, si es que se puede llamar régimen anterior, o al régimen político que prevaleció sin un sistema de partidos, el control del sindicalismo fue clave, porque estaban los maestros, estaban los médicos, estaban los telefonistas. ¿Recuerdas el amplio movimiento que fue para la constitución del sindicato de telefonistas?
Estuvo el movimiento de los trabajadores electricistas. Todo esto encuadrado, debía estar encuadrado en el apartado B y su representación bien organizada, pero también con un mínimo de seguridad para el orden público o para los fines públicos. Por eso es que el sindicalismo del apartado B generó esas élites privilegiadas, esas comunidades, a veces familiares, de algunos sindicatos. Por ello garantizaba la confiabilidad del control de la base trabajadora para que no pusiera en riesgo los intereses del gobierno o los intereses del Estado. ¿Qué significó ahora? Déjame hacerte una pequeña interrupción porque tenemos una pregunta aquí del auditorio. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque a veces cuando desde estudiantes, los que no nos dedicamos a la materia laboral, como que perdemos esta perspectiva de que hay un gremio al que nunca vemos, pues que es el de los trabajadores a servicio del Estado. Normalmente estamos viendo el tema de los trabajadores como privados, ¿no? Y tal parece que ahí se va todo el fondo. Sin embargo, bueno, este es un tema muy interesante. Déjame nada más comentarte para hacerte un par de preguntas, dándole un poquito de secuencia a esto que estás comentando, que bueno, aquí hay, desde luego, agradecemos la confianza de nuestros amigos que se conectan con nosotros desde Jalisco. El doctor Ignacio Navarro siempre está presente desde Guadalajara. Tenemos ya también gente conectada desde Michoacán, desde Puebla, desde el Estado de México, desde luego de la Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Campeche, Chihuahua, y bueno, muchas gentes de Chihuahua que te digo, de Chiapas, que te mandan saludar. Pero a ver, en este contexto de la democracia sindical y de este fenómeno del respeto de los derechos de los trabajadores con el patrón gobierno, como que ya hablaste del reparto de utilidades, como que no se antoja fácil pensar cómo te va a dar. Estamos cerrando el mes donde salían los desplegados en la prensa, págale a los trabajadores las utilidades, estamos en el límite legal, pero que está complicado pensar cómo reparte utilidades el gobierno a sus trabajadores. Pero bueno, en ese orden de ideas, yo te preguntaría, en el contexto de la implementación de esta reforma en curso y en un tribunal tan sui generis como el tuyo, o el que tú diriges más bien, ¿cómo garantizar la transparencia en la renovación de los sindicatos? Y bueno, y que nos platiques un poco cómo son los movimientos sindicales de los trabajadores del gobierno, porque a veces entendemos de las grandes empresas privadas que buscan líderes charros, sindicatos blancos, y hay que tratar de acabar con eso, que desde nuestros socios comerciales de Estados Unidos estuvieron metiendo, empujando, presionando en esta parte de esta reforma, porque allá al parecer, con nuestros socios del norte, pues se respetan más los derechos. ¿Qué hacer para tener transparencia? ¿Qué hacer o cómo participan, cómo se lleva a cabo este movimiento sindical de sindicatos trabajadores del gobierno? Coméntanos un poco, porque realmente yo lo veo así como muy complejo, o no lo vislumbro. Sí, claro. Está interesante el planteamiento que me hace. Antes, Elías, quiero ver que eres muy visto. Quiero ver que eres muy visto. No quiero, verifico que eres muy atendido en este programa. Estoy viendo algunos quienes están llamando. Hay tantas personas que había dejado de ver tantos años y ahora recibo ahí mensajes y saludos de varias partes del país, de Chiapas. Bueno, está Pedro Toscano, lo que sabe ahí, debe estar bien, Independiente de Trabajadores, del Estado Plácido Morales, Miguel Navas, obviamente, Ignacio Navarro González, ¿no? Tuvo un compañero Navarro González. Bueno,
bueno, ya veo que Claro estoy que les siendo... ibas a dar una entrevista, pues quieren escuchar al maestro Plácido Morales. Ya para la otra voy a ponerme a estudiar más, más a fondo, pues estaba aquí escuchando tantas personas las que me están escuchando. De trabajo de salud en el Independiente, de trabajo de salud que están plantados ahí en el Zócalo con un plantón por un despido injustificado. Bueno, me preguntaba Elías, ¿cómo garantizar el proceso de transparencia en la elección y de transparencia también en el manejo de los recursos públicos? Porque los sindicatos manejan recursos de origen público, o sea, que son cuotas de los trabajadores, pero su origen es público, que la retención de las cuotas sindicales pues, la hace el órgano para el que trabaja. Bueno, para garantizar, en el caso de nosotros, el voto personal, libre, directo y secreto de una elección sindical, el sindicato que ya, cuyo comité ejecutivo concluyó ya su periodo, está por concluir, debía de haber ya renovado sus estatutos, es decir, a la publicación de la reforma legal del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Todos los sindicatos tuvieron un plazo para la renovación de sus estatutos, hacer el Congreso y hacer las adecuaciones a las que la ley obliga. ¿Cuáles eran las adecuaciones? Una, el modo de elección, tiempo de elección y la transparencia en el manejo de las cuotas sindicales. ¿Cómo darle certeza a un trabajador que limpie del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, que su voto va a ser respetado? Ya pasó la elección del Sindicato Único de la Ciudad de México, pero faltan las elecciones de las 40 secciones. Es decir, antes de ya renovados los estatutos del comité, el comité, el órgano encargado de conducir la elección, porque lo tiene que conducir internamente el sindicato, dado el principio de autonomía sindical, con 15 días de antelación o de anticipación, deberá presentar la convocatoria ante este tribunal para validarla y darla a conocer a los trabajadores para con la fecha de la jornada electoral. En tal fecha se elegirá el sindicato tal. Una. La otra, dice la ley, el tribunal podrá verificar el cumplimiento del voto personal libre, directo y secreto. Lo hemos hecho en muchos casos. Y pongo aquí algunos ejemplos. Uno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, está en proceso de renovación de sus comités seccionales. Se fueron venciendo o fueron concluyendo los periodos para que fueron electos los comités ejecutivos del magisterio. O sea, se atravesó la pandemia y pues, ¿cómo iban a hacer elecciones si no había clases? No había clases, no había maestros, pues, ¿quiénes iban a ir a votar? Ya hay, está concluida la pandemia, se inició, no está concluida la pandemia, pues ya está superada la etapa de la emergencia. Se inició el proceso de renovación de los comités seccionales del CENTE. Ellos presentan aquí la convocatoria, se la validamos, sabemos la fecha de la elección y nosotros hacemos la verificación junto con la Secretaría del Trabajo, con los verificadores de la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo tiene verificadores en todo el país. Entonces tenemos un convenio con ellos para que estén facultados para verificar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Cuál es esto? Que la emisión del voto sea con todas las garantías de secrecía, de que sea personal, de que sea libre y pues de secreto, ya lo dije,
con todos los elementos de estos principios, nosotros hacemos la verificación pasada la jornada electoral. Si no hay alguna impugnación, algún reclamo que haya pasado los órganos internos primero, ¿no? Y luego vengan con nosotros daremos la toma de nota. Como expliqué antes, la toma de nota en el caso del reconocimiento de la validez de una elección es una toma de nota jurisdiccional porque se hace en el pleno del tribunal, donde están representados los magistrados del trabajo y los magistrados del gobierno, es decir, las dos partes interesadas. La otra es, hablando de transparencia, es que los sindicatos o las secciones están obligados a la rendición de cuentas, yo por mandato de ley, y tienen la potestad, un porcentaje de trabajadores, de solicitar el arbitraje al tribunal para efectos de revisión del manejo de los recursos. Yo creo que eso es una garantía de que la representación de los comités seccionales o el comité ejecutivo de un sindicato serán totalmente objetivas o relativamente objetivas. Digo relativamente porque su origen está legitimado por un proceso. Bueno, con esa parte, claro, hay una parte que podría aderezar para hacerlo más claro de los ejemplos. Por ejemplo, acaba de pasar la elección del sindicato del ISSSTE, el sindicato mayoritario del ISSSTE. Hay dos sindicatos, tres hay. El sindicato del ISSSTE, que agremia cerca de 80,000 trabajadores del ISSSTE, clasificados del ISSSTE, y ya hay un resultado de la elección. Fue el día 28 de mayo, 5 de junio, 25 de mayo la elección. Bueno, hubieron escritos de impugnación de la convocatoria. Bueno, nosotros resolveremos el próximo martes en el pleno de este tribunal si fueron procedentes o no fueron procedentes, agotada la instancia del órgano interno de validación de la elección. Comité electoral le llama, comité de organización electoral, o como le llamen ellos internamente. El otro caso es las elecciones del CENTE. Esas sí las verificamos todas, por el número que es. Es un sindicato demasiado grande, ¿no? De más de 2 millones de maestros de todo el país. Y una elección de la sección 50 de Nuevo León, por ejemplo, tiene más electores que el sindicato de Pemex. Pues el sindicato de Pemex tuvo los ojos de la opinión pública encima por la tradición que traía, por la expectativa que representaba. Sí, fue un motivo de opinión pública, de prensa, de todos los periódicos. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Estuvo en el centro. Bueno, que la expectativa mediática sobre el sindicato de Pemex es: ahí hay riqueza, ahí hay dinero, pero la adjudicación de contrato ya se la quitaron al sindicato de Pemex. Ya no tiene que ser una parte relevante. Muchas de las ventajas sindicales que tenían, pues ya se las quitaron. Ya no las tienen, ya las suprimieron. Algunas que estaban derivadas de convenios, ni siquiera del contrato colectivo de trabajo, que es lo que le toca a ellos, no a las condiciones generales de trabajo. Oye, aquí hay una pregunta así medio fuera de contexto para nosotros que somos universitarios. Dice que si el APAUNAM, este importante sindicato de la UNAM, podría considerarse un sindicato blanco. Y nos pregunta pues un profesor de la UNAM. Bueno, yo creo que no hay que ponerle colores tanto a los sindicatos. Yo creo que el sindicato de la PAUNAM nació como un sindicato de una gran combatividad cuando su origen. Luego tuvo un proceso que ha ocurrido mucho en los sindicatos, que tuvo una élite que estuvo predominando, y yo creo que va a entrar en un proceso distinto de la PAUNAM ya dentro de
de poco, ¿no? O ya entró en un proceso distinto. Bueno, pues esta importante reforma y sobre todo el tema que tú bien manejas, el de la democracia sindical, pues indudablemente que aunque esté empezando este proceso de transformación, pues seguramente va a generar muchos cambios profundos y importantes en esta materia, ¿no? Bueno, pues hemos tenido ahí algunos antecedentes muy penosos en nuestra lucha sindical desde la perspectiva de los trabajadores del servicio de Estado, como el CENTE con la famosa maestra Betel Gordillo, ¿no? Que poco que comentar, pero bueno, manejando los recursos supermillonarios de las cuotas, que son recursos del Estado, ¿no? Al final de cuentas, quien paga mensualmente las cuotas, pues es la Secretaría de Educación Pública. En fin, pues cómo, y por otro lado, cómo evitar, pregunta Rubén Zavala, en este contexto de los nuevos cambios, transformaciones, que los líderes sindicales de los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado se eternicen en sus puestos, ¿no? Y salgan multimillonarios, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Tú qué piensas? ¿Qué receta mágica traerías en tus alforjas? Hay una receta legal, ¿no? Y una receta de conciencia, de educación sobre los derechos, que es el ejercicio del voto. Es que vamos a suponer, el sindicato del ISSSTE o algún otro sindicato, el ST, por ejemplo, ¿no? Tenía un solo sindicato. Respecto a los derechos de los trabajadores basificados de SST, el sindicato se entendía con la FESE pactaba con quien tuviera que pactar para tener los créditos para vivienda, los créditos personales, y en una elección, en una asamblea, a ver, vamos a elegir a este comité ejecutivo, y era mano alzada. Estaba mirando, ¿no? Y si votaba en contra de la planilla que se sabía que era la oficial, ya te vi, me vas a venir a pedir la hoja rosa de préstamo personal. Entonces todo el mundo pues, iba donde iba la corriente, era una manera de control pues muy elemental. Solo como nadie lo va a mirar cómo vota, el voto es secreto, bueno, pues puede votar por esto o por el otro, y puede votar por la planilla que le convenga, y ahí va a ir quien, tanto el secretario general como el tesorero, que son quienes van a manejar relativamente los fondos de los trabajadores. Y no solo eso, la otra es la libre sindicación. Es decir, a mí no me conviene este sindicato, bueno, yo constituyo otro y trato de ganarme la mayoría, y si ya me estoy empalmando con el otro, pues ahora el recuento, a ver quién tiene más agremiados, más afiliados. Y el que tenga más afiliados, más agremiados, será el titular de las condiciones generales de trabajo, que tiene que ver con el patrón secretaría o el patrón organismo del gobierno. Este ejercicio no es una fórmula mágica, como me decías, pero es una fórmula bastante práctica. Ya nomás la gente tiene que tener un poquito de conciencia del ejercicio de su libertad. Y en eso nosotros hemos dado pláticas, conferencias, foros, mesas redondas para explicar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y también de los otros, ¿no? Pero yo creo que eso ya es un gran avance, y a eso no nos está obligando ningún tratado de libre comercio. Esta es una cortesía de la 4T. Oye, una pregunta, una reflexión. En muchos años hemos tenido un poco la presunción, pero un poco la realidad, la presunción del gobierno, de gobiernos anteriores, de que no había huelgas en México. Estamos hablando de otros trabajadores no del Estado. Pero es muy difícil hoy, o es muy eficiente nuestra mediación laboral, o qué pasa que no vemos tantas huelgas como hace años, ni en
sindicatos de normales ni en sindicatos de trabajadores del Estado. A mí me llama la atención, yo no estoy muy familiarizado con la materia del derecho laboral, pero es un tema que llama la atención, que hay verdaderamente, son contadísimas las huelgas que yo me puedo acordar, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? No sé qué reflexión tuvieras al respecto, mi querido Plácido. Claro. Bueno, hubo un tiempo en que cuando vino una apertura total de nuestro país a la inversión extranjera, hay que recordar que antes la ley de inversión extranjera marcaba que hasta las empresas podían tener, el capital mexicano tenía que ser del 51% de las empresas transnacionales, ¿no? Así lo marcaba la ley, y se fue abriendo por completo y consecuentemente con el proceso de globalización, las empresas exigían también que el trabajo no fuera, como lo es en nuestro país, un derecho, sino fuera una mercancía, ¿no? Sujeta a los vaivenes del mercado. Tú eres competitivo y tú tienes trabajo, casi jornadas, horas hombre, ¿no? En el caso de nuestro país es cierto, ya no hay, la última huelga, emplazamiento huelga que recuerdo fue el de la Volkswagen de Puebla en el gobierno previo de Fox, creo, y amenazaron que se iba a ir o se fue parte de la Volkswagen, y el Estado mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo, ha estado neutral, estuvo mediatizando, neutralizando las huelgas. Para el apartado B, las huelgas son complicadas. Para el apartado A, no tantas, pero por ejemplo, el Estado mexicano tiene una huelga que no ha podido resolver, la de Notimex. Casi empezó a los 6 meses de este gobierno y no se ha resuelto. Lo que no ha podido resolver. Notimex no ha aceptado las demandas del sindicato y consecuentemente se ha ido alargando, ¿no? Es una huelga del apartado A, pero un organismo descentralizado del Estado mexicano, que es Notimex. En el apartado B, va a ser difícil que veas una huelga de emplazamiento, sí, acabamos de tener un emplazamiento. El emplazamiento fue de los controladores aéreos, emplazaron a huelgas, pero aquí, en este tribunal, y para la ley de los trabajadores de servicio del Estado, dice que tiene que comprobar el sindicato que demanda huelga la violación constante y sistemática de los derechos de los trabajadores, y eso es muy difícil procesal, en un emplazamiento, procesalmente. Pero además, ¿por qué toma estas prevenciones la ley? Porque imagina un emplazamiento y un estallido de una huelga de los controladores aéreos. Decía, hay una gran campaña de ellos mismos contra el sistema del corredor aéreo aquí en la Ciudad de México. Una campaña infundada, porque nosotros tenemos trato con el sindicato. Y que aquí declaráramos existente una huelga como esa, pues significaría un riesgo para la seguridad del Estado mexicano. Bueno, cuando hablo de la seguridad del Estado mexicano implica todo lo demás, por eso no es fácil ver una huelga, pero en el apartado A, sí, ahora puede ser que haya más huelgas. ¿Por qué? ¿Por qué no estallaban antes? Porque antes la Secretaría del Trabajo concertaba con la CROC, o con la CTM, o con la CTC, en el caso del Estado de México, y ellos neutralizaban la posibilidad de la huelga porque tenían el control sobre el sindicato de los subleros, por ejemplo, que le dicen en el Estado de México, los de las empresas fabricantes de llantas. Pero ahora, como los trabajadores en un porcentaje pueden tener la potestad y puede haber recuento, quienes queremos la huelga por encima de que el sindicato lo pruebe o no, pueden haber más huelgas, siempre y cuando haya, pues, la fundamentación legal a los derechos a la existencia de la huelga. Estimado Plácido, estamos ya en la parte final del programa. Ha sido muy interesante. La verdad es que para mí, para la mayoría del auditorio, cosas muy nuevas. Tienes aquí
lo estás viendo, sobre todo, pues ya no nos da tiempo de estar pasando preguntas, comentarios en Facebook Live, apenas si podemos, los que entran directamente, pero, por ejemplo, antes de cerrar el programa y que nos des una reflexión final, hay una pregunta aquí de Isidro Llave que dice si, en tu concepto, los servidores de la nación, que son trabajadores de la Secretaría del Bienestar, pueden formar un sindicato. Digo, no sé, yo supongo que cualquiera puede formar un sindicato, ¿no? Si son trabajadores que trabajen en una dependencia pública o privada, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que te formula. Bueno, hay habido una inquietud constante en los servidores de la nación, pero ellos no pueden formar un sindicato porque no tienen la condición de trabajadores de base. Son servidores, por eso está diseñado como personas que van a prestar un servicio temporal y no subordinado. Y eso les reduce la posibilidad de que creen un sindicato que amerite el reconocimiento como tal. Ellos pueden, como el derecho de asociación, se pueden asociar, pero no tienen condición de trabajadores, mucho menos de trabajadores de base. No todos los trabajadores del Estado se pueden sindicalizar, los pueden sindicalizar los policías, por ejemplo, no se pueden sindicalizar los celadores del sistema penitenciario, no se pueden sindicalizar los trabajadores del Ministerio Público. Todos los que representen un riesgo de seguridad para el Estado. Por eso es distinto. Elías, concluyo como empecé, el tratamiento del trabajador al servicio del Estado, del trabajador al servicio de una empresa particular. Claro, pues es que esto ha sido verdaderamente muy interesante y útil, pues que nos hayas acompañado en esta entrevista, mi querido magistrado Plácido, porque a veces no nos queda clara esta diferencia y es un tema con el que estamos en contacto todos los días, todos los trabajadores que nos prestan servicios en la ventanilla, en los que son agentes de policía, en fin, juzgadores, son servidores públicos que son finalmente también trabajadores. Aquí hay más que una pregunta, una reflexión, dice, ¿por qué los que, por cierto, hay aquí, han seguido muchas muestras de afecto, de felicitación, desde la Sierra Madre de tu tierra, de Chiapas, bastantes han aquí dejado sus saludos de Chiapas, sus felicitaciones, del sindicato de médicos de Baja California, pero aquí hay alguien que hace una reflexión. ¿Por qué no se ha manifestado el sindicato de médicos sobre la contratación de los médicos cubanos extranjeros, ¿no? Pero bueno, esa es una simple reflexión. Pues yo quisiera cerrar un poco el programa, si te parece, con alguna pregunta que surge de todo esto, que pudieras decir, pues cuáles son los retos que crees tú que enfrentas tú como presidente del tribunal, el tribunal que tú presides, frente a la democratización sindical, que ya vemos por lo que has explicado, que no es un tema sencillo, que es un tema complicado y que es una transformación verdaderamente profunda la que se está dando con esta reforma laboral en ese tema específico de la democratización sindical. ¿Qué ves enfrente como los grandes retos, los nuevos retos? Pues un gran reto para el tribunal tendrá que cumplir, y yo como presidente, la parte jurisdiccional, la parte política, vamos a decir, de la tarea que tiene el presidente de este tribunal. Por eso, este tribunal es un tribunal sui generis, diríamos, no es un tribunal tradicional. ¿Cuál es el reto que puede uno tener? En el apartado, en la parte colectiva, ya no tanto, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo la conciencia y buscando que se aplique la ley para que se vaya reivindicando el derecho del trabajador. Nosotros tenemos muchos pendientes en los juicios individuales, porque son muy largos aquí, aparte de lo de la pandemia, y a veces son muy costosos para el patrón, gobierno, por eso no lo puede pagar. Nosotros estamos viendo varias medidas para hacer más expedita la administración de justicia laboral,
hacer más ágil el proceso, pensar ya en la digitalización de parte del proceso laboral, en la reducción de los salarios caídos, como en el apartado A, es máximo 1 año, y en el apartado B, estamos pensando que sea máximo 2 años. Es una propuesta que hicimos a la Comisión de Diputados del Congreso, para que también se aflija el abogado en que esto concluya, porque si no el abogado, el que representa la parte trabajadora, pues ahí lo lleva pianito para que de todos se está acumulando el pasivo laboral. Esos son los retos inmediatos. Creo que la reforma existe, como en muchas leyes positivas en nuestro país, son buenas, lo que hay que darle es la objetividad, y esa objetividad está en la parte de los trabajadores y del gobierno, y del tribunal también, por supuesto, con la responsabilidad que tenemos. Pues bueno, quisieras hacer alguna reflexión final sobre esta interesante materia, en general sobre la reforma laboral en marcha en todos sentidos. Y pues para despedir el programa, siguen llegando las felicitaciones. Los paisanos de Chiapas no han dejado aquí de estar presentes, y realmente pues yo, antes de esperar tu comentario final, quisiera agradecer a todas las personas que se han conectado de diferentes entidades del país. Siguen ahorita desde Puebla, desde Campeche nuevamente, haciendo manifestaciones. Gracias por su confianza. Y pues adelante con tu comentario, reflexión final, mi querido Plácido Morales. Bueno, hay varias cuestiones por las preguntas que me están haciendo. En primer lugar, se los aprecio mucho, las diferentes preguntas de parte del país, las de antiguos amigos o compañeros que hicieron referencia, y muchas gracias. Elías, tienes un gran rating de seguidores en tu programa y entrevista. Algo, ¿no? Hay también, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente el sindicalismo municipal y queda pendiente el sindicalismo local, pero más el sindicalismo municipal. Hay dos partes, dos facetas del sindicalismo municipal. Una, que donde se renueva el ayuntamiento, y el que llega, si llega de un partido uno, partido otro, a correr a todo el mundo, conculcando los derechos. Viene en lugar de litigios, no se concluyen en los 3 años siguientes. A veces le vienen a recaer al mismo que los corrió, cuando ya es nuevamente presidente municipal. Pero va asociada a una reforma al 115 constitucional. Es decir, la iniciativa de reforma electoral conlleva una representación para el ayuntamiento sobre la composición del ayuntamiento, el número de regidores. Pero también tiene que haber una adecuación al 115 para que queden establecidas los derechos y las obligaciones de los ayuntamientos municipales en relación a sus trabajadores. Eso creo que sería mi conclusión. Por lo demás, Elías, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Pues mira, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Lo vemos aquí con todos los comentarios. Quiero pues despedir el programa agradeciéndole a todas las personas que se conectaron directamente por esta vía Zoom a nuestra espléndida entrevista de esta noche. Quiero decirte también, agradecer y decirte que las personas que nos están siguiendo por Facebook, que después se multiplican estas visitas, porque, pues como bien sabes, este programa se graba en YouTube, y a partir de mañana está subido a YouTube. Tenemos más de 150 entrevistas de estos 2 años, 3 meses que hemos venido con esta modalidad en la pandemia, y bueno, tenemos oportunidad de seguir de una manera más tranquila, escuchar los valiosos y doctos conceptos que nos has vertido hoy, Plácido. De veras, muchas gracias. Como bien lo comentan aquí algunas de las personas que están, pues también desde Oaxaca, desde Veracruz, más estados que nos están siguiendo. Pero bueno, es un tema importantísimo, ahora lo veo más. Quisiéramos que en un breve lapso te invitáramos otra vez, ya con temas más selectos de esta gran pues,
actividad que tú tienes o que tienen tú y los magistrados, tus compañeros en este tribunal, para resolver los conflictos. Tendríamos todavía pendiente ahí en el tintero muchas de las cosas que se hacen en el tribunal, que son muy interesantes y que ahora ha crecido el número de justiciables que van a este tribunal. Así es que no me resta más que reiterarte mi gratitud. Todos los que hacemos este trabajo editorial de Foro Jurídico, te lo apreciamos, te felicitamos por esta gran labor que estás haciendo y desde luego que cuentas con nuestras páginas y estos instrumentos de difusión de la cultura jurídica nacional, que es Foro Jurídico. Muchas gracias, mi querido Plácido Morales. Gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Si quisieras algún mensaje de despedida, Plácido, si no, pues buenas noches y muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que escribieron. Estoy viendo, ahí los revisaré con mucho cuidado, algunos les contestaré. Y gracias a Foro Jurídico y gracias al doctor Elías. Oye, pues es uno de los programas que más actividad hemos tenido en el chat, seguramente pues generada por tus interesantes y doctos comentarios. Y bueno, ya lo decía yo, lo repito, desde las veces que más gente hemos tenido como seguidores en Facebook. Gracias, se despide de ustedes su amigo. Buenas noches y gracias, mi querido presidente Plácido Morales. Sigue adelante con esta tarea tan importante que estás desarrollando en bien de los trabajadores de México. Buenas noches. Gracias, buenas noches.